Bienvenidos a la patria nuestra de cada día. Un espacio para compartir datos de historia, cultura y los acontecimientos que conforman la memoria colectiva de este maravilloso Ecuador. Soy Adulcir Saad y es un honor compartir este tiempo con ustedes. ...12 de mayo de 1833... periódico El Quiteño Libre. El 12 de mayo de 1833... empezó a circular el periódico El Quiteño Libre... que según su editorial... se dedicaría a defender las leyes, derechos y libertades del país, a denunciar toda especie de arbitrariedades, dilapidación y pillaje de la hacienda pública, a confirmar y generalizar la opinión en cuanto a los verdaderos intereses de la nación y a defender a los oprimidos y atacar a los opresores. El periódico fue lanzado por la sociedad del mismo nombre, Quiteño Libre, de abierta oposición al gobierno del presidente Juan José Flores. Sus autores escribían contra la devaluación de la moneda, denunciando además las salvajes represiones llevadas a cabo por el régimen, así como la corrupción de sus negocios particulares vinculados a la producción de sal. El nuevo periódico nacía con una actitud valiente y su primera edición se agotó en pocas horas, reflejando su aceptación. En sus páginas se criticaba la falta de equidad en el trato a los empleados públicos, dependiendo de si eran o no afines al mandatario, así como las arbitrariedades y atracos cometidos por algunos gobernadores y otras autoridades nombradas por el Ejecutivo, junto a la falta de atención a los soldados, que no tenían condiciones para realizar su labor ni pagos oportunos. El periódico no proponía de manera explícita un nuevo proyecto, pero su crítica daba lineamientos de lo que debiera ser y que el presidente no estaba haciendo, y ponía énfasis en lo que hoy se denomina libertad de opinión como una salvaguardia de los derechos del hombre. A las pocas horas de su lanzamiento, el gobierno reaccionó levantando un juicio por calumnias contra el Quiteño Libre, diciendo que las acusaciones contra su negocio de sal eran falsas y temerarias. El Quiteño Libre hacía uso de las garantías constitucionales de la época para expresar su pensamiento y crítica, pero Juan José Flores pretendía ejercer un mayor control sobre las publicaciones, y entonces, para contrarrestar estas opiniones, el presidente fundó 3 periódicos, en Guayaquil, Quito y Cuenca, para que respaldaran el punto de vista oficialista. Al mismo tiempo, pidió al Congreso facultades extraordinarias, afirmando que la paz pública estaba amenazada por una inminente revolución que era incitada por el periódico de oposición. Con el otorgamiento de estos poderes dictatoriales, se clausuró no solamente el periódico, sino también la sociedad del Quiteño Libre. Entonces, Pedro Moncayo y Roberto de Ascasubi fueron apresados con orden de destierro. Francisco Jal, José Conde, Nicolás Albán y Camilo Echanique fueron capturados y asesinados, dejando sus cuerpos desnudos colgando de un poste. Finalmente, los miembros restantes del Quiteño Libre, el general José María Sáenz, Ignacio Saldumbide y otros patriotas, fueron asesinados en la hacienda de Pesillo, ubicado en la provincia de Imbabura. La historia ecuatoriana hoy reconoce a estos hombres como héroes del periodismo crítico y la libertad de expresión. Los hechos del Quiteño Libre parecen muy remotos,
Pero la verdad es que la persecución a periodistas de oposición se ha evidenciado en varios momentos de nuestra historia, especialmente durante las dictaduras y los gobiernos de extrema derecha, que se sienten amenazados cuando se cuestiona su manera de gobernar y la corrupción de sus negocios y negociados. En estos días vemos cómo se maneja la información en los grandes canales de televisión, de acuerdo con una pauta publicitaria generosa que compra su opinión. Vemos cómo se activan trolls e influencers con dinero público para atacar no opiniones, sino periodistas. Mientras desde el poder se compran medios de comunicación para silenciarlos, sin aclarar de dónde salen los dineros, como es el caso de la compra de Radio La Calle y el medio digital La Posta. Y en cuanto a medios impresos, se puede apreciar cómo la línea editorial del periódico El Universo se ha volcado completamente hacia el oficialismo, contraviniendo los principios más básicos del periodismo de investigación, luego de que accionistas cercanos al gobierno tomaran la directiva para transformarse en un medio generador de opiniones a favor de un presidente que pretende imponer su punto de vista a la sociedad entera. La lucha diaria de Diario El Expreso para defender a sus editorialistas, publicando incluso una primera plana completamente en blanco como protesta, es otra muestra de cómo se busca doblegar a un medio independiente que no estaba en una postura contraria a la del gobernante, aunque sí mantenía una línea de imparcialidad que aún así le resultaba incómoda al poder. Y más recientemente, en medio de un toque de queda en varias provincias, asistimos al inédito acto de negar el acceso de la prensa para dar cobertura a los operativos militares desplegados, mientras que en el Ministerio de Defensa eligen a los periodistas que acreditan o no para sus ruedas de prensa, dependiendo de si están o no en concordancia con la narrativa oficial. Ya tenemos periodistas en el exilio de las más variadas posturas políticas que fueron expulsados del país por supuestas denuncias anónimas que se consideran reservadas. En este contexto, los invitamos a seguir escuchando Radio Pichincha y a mantener y defender a la prensa libre e independiente, esté o no a favor del gobierno, porque la democracia vive cuando se respetan derechos y libertades. Junto a Luis Enrique Mejía Godoy, este gran cantautor latinoamericano, decimos: no nos callarán. No nos callarán, no nos callarán, no podrán callarnos, no podrán jamás ponernos su bozal. No nos callarán, no nos callarán, no podrán callarnos con sus leyes funestas, sus confiscaciones y persecución. No nos callarán, no nos callarán, no podrán callarnos, no podrán jamás ponernos su bozal. No nos callarán, no nos callarán, no podrán callarnos, a pesar del acoso, la cárcel, el crimen y la represión. No nos callarán, no podrán callarnos, no podrán dividir la esperanza del pueblo por su libertad. No nos callarán, no podrán callarnos, el exilio es también una firme trinchera para la unidad. Gracias por habernos acompañado en esta Patria Nuestra de cada día. Un espacio para recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde caminamos juntos. Hasta la próxima.